Martin Liederman, cofundador de la organización One World, One Vision. Hace más de una década, mi socio y yo, durante una misión quirúrgica en Belice, fundamos One World, One Vision, con el fin de formar a oftalmólogos locales y de este modo ampliar nuestro alcance. Tuvimos éxito y desde entonces nuestra organización ha ido a múltiples países y ha demostrado el éxito de nuestras ideas. Añadimos anestesistas e intensivistas pediátricos a la misión para formar a médicos locales y hacer más segura la experiencia quirúrgica de nuestros pacientes. Desde entonces, vemos que el modelo de un paciente, un estudiante y un cirujano ya no cumple con la necesidad global. Hay decenas de millones de niños y adultos con estrabismo y ambliopía. Decidimos apoyar un curso en vídeo sobre estrabismo y ambliopía y contactar al Dr. Bert Kushner para diseñar un plan de estudios. Contratar a expertos de todo el mundo. Consideramos que el curso se tradujera a varios idiomas y que se distribuyera sin costo a los oftalmólogos en todo el mundo. Agradecemos a pacientes y amigos antiguos que financiaron y permitieron hacer realidad nuestro sueño. Estamos encantados de que el Dr. Kushner haya aceptado el reto y esperamos que encuentre las conferencias estimulantes y educativas y que las comparta con sus colegas y estudiantes. Así pues, sin más preámbulos, les presento al Dr. Bert Kushner. Bienvenidos al curso integral One World, One Vision sobre estrabismo y a la conferencia de hoy. Enfermedad ocular tiroidea. Si eres nuevo en esta serie, me alegro de que estés aquí, y si eres un espectador habitual, estoy feliz de que estés de vuelta. Hoy tenemos dos oradores. La doctora Shira Robbins es profesora de oftalmología en la Universidad de California en San Diego, donde también es la presidenta del personal médico, y el doctor David Granett, que es el profesor de oftalmología y pediatría, también en la Universidad de California en San Diego. Con mucho gusto cedo la palabra a la doctora Robbins. Muchas gracias, Dr. Kushner. En primer lugar, quiero agradecer al Dr. Kushner y al Dr. Liederman por reunir esta colección de charlas sobre el estrabismo. Pero lo más importante, les agradezco a ustedes, los espectadores, que tienen la oportunidad de atender pacientes con esta enfermedad y de influir en sus vidas. La enfermedad ocular tiroidea se conoce como oftalmopatía asociada a la tiroides, oftalmopatía de Graves y muchos más. El Dr. David Garnett es un orador educativo en el panel de Horizon Therapeutics y discutirá algunos de sus tratamientos más adelante. El proceso de esta enfermedad fue descrito hace mucho tiempo por un médico y filósofo persa. En tiempos más modernos, en la década de 1800, Perry, Graves y von Basedow también publicaron sobre esta asociación. Esta enfermedad abarca diferentes especialidades, tanto en oftalmología como fuera de ella. Por este motivo, creamos el Thyroid Eye Center en la Universidad de California. Además, existen entidades de investigación centradas en este fenómeno a nivel internacional, como la UGOGO en Europa y la ITEDS. Entonces, ¿quién padece este proceso patológico? Bueno, Graves muy común. Y los síntomas oculares son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, pero cuando la padecen los hombres parece ser más grave. Muchos pacientes con enfermedad de Graves tienen afectaciones oculares. Y como la mayoría de las personas con enfermedad tiroidea tienen Graves, la mayoría de con enfermedad ocular tiroidea tienen Graves. También sucede en pacientes hipotiroideos e incluso eutiroideos.
Los pacientes pueden presentar síntomas oculares antes, durante o después del diagnóstico de la afección tiroidea. Incluso sin una anomalía tiroidea detectable, es posible tener síntomas oculares. ¿Qué sucede a nivel celular? Este problema es autoinmune, ¿cierto? El sistema inmune ataca tanto a la tiroides como a los ojos debido a un antígeno común. Por lo tanto, aunque se reparen los problemas tiroideos, los problemas oculares pueden persistir. A nivel celular vemos toda esta inflamación seguida de fibrosis. Y luego a nivel muscular vemos este agrandamiento que no afecta a los tendones. Cuando miramos esto desde una perspectiva radiológica, puedes ver en el lado derecho lo normal y en el lado izquierdo estos músculos groseramente agrandados, con los tendones respetados y las secciones coronales. Las dos etapas de desarrollo son la activa y la de reposo. En la etapa activa tenemos un clásico ojo rojo dolorido, que realmente ha cambiado la cosmesis de alguien. Típicamente, si se les deja tranquilos, entran en un periodo de remisión dentro de 3 años. En la etapa de reposo, los ojos están típicamente mucho más blancos, pero pueden existir problemas de motilidad sin dolor. En lo más grave está la queratopatía por exposición o incluso la neuropatía óptica, que puede conducir a la pérdida permanente de la visión. Signos comunes son la retracción del párpado. Los párpados pueden quedar arriba al mirar hacia abajo. Los ojos protruyen, lo que provoca sequedad ocular y queratopatía por exposición, inyección conjuntival y quemosis. Los músculos oculares se agrandan, lo que provoca diplopía y a veces dolor al mover los ojos. Toda la zona orbitaria puede volverse edematosa y entonces también puede afectarse el nervio óptico. El estrabismo en estos pacientes afecta principalmente a ciertos músculos oculares, siendo el recto inferior el más comprometido, seguido del medial, superior, lateral y oblicuos. Existen variaciones étnicas en diferentes partes del mundo. Esto puede cambiar. Hay que comprender que el diagnóstico diferencial de esta enfermedad con frecuencia tarda en identificarse, ya que se confunde con casos simples de conjuntivitis o incluso conjuntivitis alérgica debido a su apariencia de ojo rojo clásico. Sin embargo, cuando se reconocen los signos orbitarios y los problemas de motilidad, es necesario contemplar diversas posibilidades diagnósticas. Por lo general, los analizamos con un análisis de sangre. Cuando el análisis es negativo y tiene sospechas, puede profundizar un poco más y obtener autoanticuerpos tiroideos. Es muy útil tener un especialista endocrino que nos ayude en este punto. La radiología también es muy útil, especialmente para observar el ápex orbitario. Hacer un TAC es a menudo más rápido y barato, pero también tenemos que entender el contenido radiológico. Estos pacientes están confundidos y están confundidos porque se les dice que tienen una enfermedad tiroidea, pero luego sus ojos también se ven afectados y les resulta muy difícil entenderlo. Además de estar confundidos, están frustrados. Están frustrados porque este proceso de la enfermedad aparece de repente y produce un vuelco en sus vidas. Se miran en el espejo, ya no son quienes eran antes, y pueden tardar varios años en llegar a ese punto de mejoría, como se puede ver aquí en la clásica curva de Rundle. E incluso sabiendo eso, hasta 6 de estos casos, incluso después de varios años, y están en esa fase de mejoría, aunque no del todo en su línea de base, pueden tener una reactivación. Entonces se deprimen. Dr. Garnett, ¿le gustaría comentar sobre la depresión en estos pacientes? Shira, esta es una de las cosas más importantes que he encontrado en el tratamiento de pacientes con enfermedad ocular tiroidea. Empezamos a ver pacientes en el consultorio llorando uno tras otro en nuestros días de clínica de tiroides. Formamos 2 grupos con la enfermedad de la tiroides, pero solo uno tenía los signos oculares.
y lo que encontramos es que había una diferencia significativa en el impacto psicológico de los dos. Y me sorprendió mucho descubrir que la desfiguración era peor que la diplopía o el cambio funcional. Así que el cambio en la apariencia afectó más a la gente. Esto es un gran problema por la inseguridad que llega a causarles. Como especialistas que tratamos con estos pacientes, tenemos que tener en cuenta lo mucho que les está afectando a ellos y a todas las personas a las que estamos atendiendo. Gracias. Es realmente útil, creo, tener una guía de 5 pasos cuando se piensa en el tratamiento de los pacientes. Tratamiento médico seguido de prismas e incluso Botox a veces antes de que el paciente esté estable. Una vez que el paciente está estable, hacemos la descompresión, si la necesita, reparación del estrabismo seguida de la reparación del párpado. Si haces esto, verás que el párpado cambia de posición. Hay algunas alteraciones especialmente la neuropatía óptica, que nos hace cambiar de enfoque. Aunque es una complicación seria, no ocurre tan a menudo. Alrededor del 5% de los pacientes pueden desarrollar alguna forma de neuropatía óptica. Es importante reconocer por qué ocurre. Y si se fijan en la TAC que ven aquí, verán el agrandamiento fusiforme de los músculos que comprimen al nervio óptico a medida que pasa por el canal óptico. Los pacientes suelen notar que no ven tan bien, entonces eso les obliga a seguir adelante y hacer una descompresión. Típicamente, lo que vemos en los pacientes de tiroides es proptosis axial. Si lo piensas, no hay espacio en la órbita más que para ir hacia adelante. Así que el ojo es empujado hacia adelante a medida que la grasa y los músculos aumentan de tamaño. Y eso no cambia con el tratamiento del hipertiroidismo. Esa es la parte que luego no se entiende. ¿Por qué hay enfermedad ocular tiroidea si los niveles de tiroides son normales? ¿Por qué continúa? Ahí tenemos que explicar la parte autoinmunitaria. Cuando medimos la proptosis, verá que en algunos libros de texto se dice que lo normal es hasta 21 milímetros y que por encima de eso es anormal. Pero en realidad hay enormes variaciones étnicas e interpersonales. Así que lo que buscamos es el cambio. Si empiezo con los ojos muy hundidos a 13 milímetros medidos con un exoftalmómetro Noggle, luego paso a 15 o 16. Vaya, parece normal en una escala, pero para mí es un cambio de 3 milímetros. Así que el cambio para esa persona realmente importa. A menudo sacamos fotos antiguas o lo que algunos llaman en broma un FAT scan, un escáner de álbum familiar, para ver cuál es el cambio en un paciente. Algunas personas vienen y tienen un aspecto bastante normal porque nunca las habían visto antes, pero para ellas es un gran cambio. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Algunos utilizan esteroides sistémicos, otros radiación en dosis bajas, pero creemos que la descompresión quirúrgica ha sido nuestra mejor opción, especialmente con algunos de ellos con otros problemas autoinmunes como la diabetes. Además, la radioterapia puede tener consecuencias y los esteroides pueden ser problemáticos. Nuestro grupo estudió las descompresiones dirigidas por Don Kikawa y lo que demostró fue que se puede dividir la cantidad que se desea realizar en 3 grados diferentes, una pared, 2 paredes y 3 paredes, y obtener cambios predecibles en la proptosis del paciente. Esto nos permite planificar el aspecto que tendrá el paciente. Aquí hay un paciente con una gran proptosis. Tuvo una descompresión de 3 paredes. Como se puede ver, el ojo está ahora hacia atrás y sus pestañas y el globo no están tocando sus gafas. Cuando se realiza una descompresión, ocurren otros cambios. Si observamos los músculos, notaremos que aumentan de volumen a medida que el ojo retrocede. Esto provoca un cambio. Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, se realiza una descompresión para tratar la neuropatía óptica. Sin embargo, si los músculos aumentan de volumen al retroceder el ojo, podría haber un problema con el paciente. Además, la alineación también puede cambiar. Una razón por la cual operamos el estrabismo después de la descompresión es porque los músculos
que ahora tienen más espacio para moverse, pueden moverse adecuadamente. Eso nos lleva al déficit funcional. Una cosa es conducir en el tráfico así y otra así. Nadie quiere eso particularmente, así que entonces depende de nosotros enderezar los ojos. La doctora Robbins previamente les explicó el orden de participación de los músculos. Utilizamos el acrónimo SOY lento para recordarlo. Sin embargo, ¿por qué ese orden? Un estudio de la Universidad de California en Irvine reveló que la cantidad de troponina T difiere en cada músculo. Con la progresión de la enfermedad de Graves, se observa que el músculo inferior tiene mayor presencia de troponina T, seguido por el medio y así sucesivamente. Esto podría estar relacionado con la actividad mitocondrial y el tamaño de los músculos. Por tanto, se obtiene al menos cierta comprensión fisiopatológica. Cerca de la mitad de afectados con distiroidismo sufren estrabismo. Esa diplopía a veces mejora si es pequeña, pero a menudo no. Normalmente al principio es una contractura que impide que el ojo se mueva con normalidad. Y más tarde, durante la fase infiltrativa y fibrótica, se acaba teniendo un músculo que está atascado y no cede. Decidimos explorar opciones diferentes, como el uso de Botox. En colaboración con nuestro grupo de descompresiones y siguiendo las recomendaciones de la doctora Robbins, decidimos probar la toxina botulínica como complemento a nuestras descompresiones. Bajo visualización directa, se administra una dosis mucho mayor de Botox de lo habitual. Por lo general dirigimos la administración al recto medio o inferior. Presentamos estos resultados en las reuniones regionales en Orlando hace algunos años. Aquí hay una paciente que tuvo una descompresión unilateral de 2 paredes. Le pusimos Botox en el recto inferior como único tratamiento. No necesitó cirugía de estrabismo. Entonces, ¿funciona siempre? No, pero es algo que se puede añadir durante la descompresión para ayudar a nuestros pacientes frustrados. Ahora, antes de eso, hemos probado utilizar prismas, por ejemplo. Si utilizas prismas, pueden funcionar, pero los prismas no funcionan muy bien para un paciente que tiene una desviación incomitante. Tampoco funcionan bien para personas que tienen desviaciones muy grandes, pero las desviaciones pequeñas, en su mayoría comitantes, pueden funcionar muy bien con prismas. Además, se puede utilizar el Botox incluso antes de que el paciente esté estable y luego eventualmente hacer la cirugía, ya sea antes, si no hay descompresión, o después si hay descompresión. Entonces, ¿qué ocurre con el Botox como tratamiento único para pacientes con desviación ocular por enfermedad ocular tiroidea? Si la desviación es mayor de 20 dioptrías, el éxito no es muy bueno. Solo un pequeño número de los pacientes fueron capaces de tener una mejoría, para no necesitar cirugía. Sin embargo, muchos de los pacientes vieron mejorar su desviación y, por lo tanto, la cirugía que necesitaron fue menor. Si la desviación era inferior a 20 dioptrías prismáticas, vimos que entre el 30% podían evitar la cirugía. Así que lo que descubrimos es que si la desviación es pequeña, el Botox tiene un papel realmente bueno y que incluso si es mayor, puede reducir la cantidad de la desviación que finalmente hay que operar. Identificamos que 3 de nuestros pacientes terminaron desarrollando neuropatía óptica. Piensen en ello. Estamos añadiendo líquido a un músculo que ya es grande y estamos cambiando su posición en la órbita y por lo tanto en el canal óptico el nervio puede comprimirse. Así que hay que recordar que cada uno de nuestros tratamientos puede tener un problema secundario. Por ejemplo, la presión en el ojo del paciente. Tuvimos varios pacientes que refirieron que tenían glaucoma que se les había diagnosticado recientemente. Pero descubrimos que con las inyecciones de Botox podíamos reducir la presión ocular. Sabemos que cuando la gente mira hacia arriba, su presión aumenta. Y si pensamos en la forma fusiforme del recto inferior y en lo tenso que se vuelve, podemos imaginar que presiona el globo ocular y la presión aumenta, especialmente cuando el paciente está durmiendo.
Pues bien, cuando aplicamos Botox y permitimos que el músculo se mueva con más facilidad, observamos que la presión intraocular disminuye. Así que es importante tener esto en cuenta si se tiene un paciente al que se le ha diagnosticado glaucoma recientemente o si el glaucoma se está volviendo difícil de tratar. Puede ser debido a la enfermedad ocular tiroidea. La descompresión también puede reducir la presión. Así que todo eso ayudará al paciente que tiene la presión elevada. Ahora, la cirugía de estrabismo en un paciente con enfermedad ocular tiroidea es difícil. La planificación lo es todo. Utilizamos dos principios básicos. Escuché por primera vez a Art Jampolsky de San Francisco explicarlo. Bert, puede que tengas algún otro aporte al respecto, habiendo oído esto mucho antes que yo, pero él solía decir, en el estrabismo adulto, si hay una restricción, liberar la restricción. Y si eso no es suficiente, intenta igualar el déficit de deducción. Y usamos ese pensamiento cuando tratamos la enfermedad ocular tiroidea. También desarrollamos un enfoque para la planificación de cualquier estrabismo adulto, pero específicamente en la enfermedad ocular tiroidea, incluyendo la cirugía previa que puedan haber tenido. Así que diseñamos esto, como puedes ver el título ahí. Puedes ser capaz de visualizar el estrabismo y ver qué quieres hacer después. Las líneas de puntos indican descompresión y una jeringa indica una inyección de Botox. Y tenemos toda una nomenclatura que utilizamos y que realmente ayuda. Y para cada paciente que vemos, tenemos una hoja de planificación preoperatoria que desarrollamos, que tiene toda la información que necesitamos, incluyendo el dibujo de lo que tenían previamente si tuvieron una cirugía anterior y cuáles son nuestras opciones para los planes, de modo que en la sala de operaciones podemos poner esa hoja. Esa idea surgió cuando visité al Dr. Marshall Parks en Washington, D.C., y él tenía una pequeña hoja con lo que planeaba hacer para cada paciente. Con el tiempo lo desarrollamos hasta convertirlo en una hoja de planificación para los pacientes más difíciles y complejos. Esto marca la diferencia a la hora de planificar. ¿Qué más hemos observado? Nos dimos cuenta de que existen patrones en el estrabismo. Al analizar la prueba de los 3 pasos, vemos que dice que hay un patrón de hiperfunción en la enfermedad tiroidea. Sin embargo, sabemos que en realidad es un patrón restrictivo. Si intentamos aplicar las otras pruebas que normalmente usamos, parece un patrón de hiperfunción en lugar de uno de restricción. Según la ley de Hering, el músculo oblicuo contralateral puede estar involucrado cuando hay un aumento de la inervación en el músculo que se está intentando mover. Observamos este tipo de patrones, lo que nos lleva a considerar que en ocasiones debemos recurrir a los músculos oblicuos para ayudarnos en esta cirugía, aunque normalmente no se ven comprometidos en la enfermedad ocular tiroidea, aunque raros pueden estarlo. Sin embargo, para abordar las incompatibilidades que observamos, a veces tenemos que recurrir a un músculo oblicuo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? La mayoría de los pacientes necesitan poder ver bien de frente, y eso obviamente es clave. Luego, en segundo lugar, nos gustaría conseguir la posición de lectura. Cuando se debilita el recto inferior, es muy difícil conseguir ambas posiciones, y a veces de nuevo tienes que ir al otro ojo. Si has debilitado un recto inferior, ahora tienes un déficit en la infraducción. A veces hay que ir al otro ojo y hacer una fijación posterior para debilitar o igualar la aducción. Y en el quirófano, estos músculos están tensos. A veces es útil tener un gancho acanalado. Aquí están viendo 3 diversos tipos, aquí por de los doctores Wilson, Aisu y Wright, que son muy útiles conseguir para pasar por debajo de esos músculos apretados. Los ajustes intraoperatorios también son muy útiles para tratar de entender exactamente dónde quedará el ojo. Estos músculos pueden tener contractura o fibrosis en un paciente de tiroides. Así que hay que aprovechar el intraoperatorio sintiendo el músculo, haciendo aducciones forzadas y ajustando en el quirófano. Oscar Cruz estudió este tipo de abordaje, intentando igualar las aducciones de cada lado
frente a un abordaje de desviación, haciendo cirugía para la desviación. En una comparación de series de casos consecutivos, no encontró ninguna diferencia significativa. Creo que es porque ambos son valiosos y utilizamos ambos al mismo tiempo en la sala de operaciones, tratando de identificar dónde queremos dejar el ojo. Greg Luther, de Estados Unidos, también analizó el uso de suturas ajustables. Se trata de ajustes que se pueden hacer en el quirófano y ajustes que se pueden hacer fuera del quirófano. Nuestro grupo estudió las suturas ajustables y la doctora Robbins fue el autor principal. Shira, ¿te gustaría comentar? Claro. Bueno, esta técnica en particular, cerramos la conjuntiva sobre la sutura ajustable. Esto permite al paciente tener un periodo más largo de adaptación sensorial motora antes de tomar la decisión de ajustar o no ajustar. Así esto, que puede ser ciertamente más cómodo para el oftalmólogo, ya que tenemos más datos para tomar esa decisión sobre un paciente no se despierta aturdido de la anestesia y tener que concentrarse y tratar de fusionar justo en ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una valiosa adición a nuestro arsenal. E incluso a veces las pequeñas cosas pueden significar mucho. Se ha dicho que en la enfermedad ocular tiroidea, un poco de cirugía consigue mucho y a veces mucha cirugía consigue muy poco. Me parece, y nos encontramos, que a veces pequeñas intervenciones pueden hacer grandes cambios. Aquí están viendo solo un pequeño procedimiento de una tenotomía central, dejando un agujero en el músculo. Normalmente se puede obtener tal vez 2 a 4 dioptrías y a veces ni siquiera nada. En la enfermedad tiroidea se puede conseguirte 6 dioptrías o más. Nuestro grupo estudió y encuestó a médicos de todo el mundo sobre el síndrome pulled in two, en el que el músculo se divide normalmente unos 8 milímetros hacia atrás u 8 milímetros hacia atrás desde la inserción o al menos 8 milímetros hacia atrás desde el limbo, que en el recto inferior es justo donde la cabeza de la cápsula palpebral se inserta desde los retractores inferiores. Así que por favor, sean cuidadosos y reflexivos al traccionar de esos músculos. También notamos que nuestra cirugía puede alterar la proptosis. Recuerden, estos músculos están actuando casi como riendas que sujetan los globos. Y cuando los soltamos y los ponemos hacia atrás, el ojo puede desplazarse hacia adelante. Cuando operamos, podemos obtener entre 1 milímetro y 1,5 milímetros de aumento de la proptosis. Así que empecemos a poner todo esto en orden. La cirugía de estrabismo debe aplazarse hasta después de la descompresión, si se va a hacer una descompresión. Generalmente hacemos retrocesos en el recto inferior y medial. A menudo encontramos que tenemos que hipocorregir la desviación vertical. Si es el ojo que se está operando, ayuda, porque el recto inferior es uno de esos músculos donde a veces vemos una lenta hipercorrección tardía. Nuestro objetivo es que esté ligeramente por debajo de la posición primaria. Un problema asimétrico a menudo significa una solución asimétrica. Las resecciones pueden estar bien. Normalmente las mantenemos en el tendón del músculo, alejadas del músculo inflamado y afectado siempre que podamos. Luego no te olvides de la proptosis y del uso de la toxina botulínica. El recto inferior, si estás operando ambos, normalmente debería tener el mismo tipo de cirugía. En otras palabras, si haces una sutura ajustable en uno, deberías hacer una ajustable en el otro. Así progresan juntas y puedes aspirar a que estén alineadas. Las soluciones multiplanares son perfectamente aceptables. Puedes tratar la desviación horizontal y la vertical al mismo tiempo. Debido a que estamos diseminando antígenos, a veces usamos esteroides durante 6 días, disminuyéndolo gradualmente hasta el momento de la cirugía para ayudar a prevenir que el sistema inmunológico se involucre. Además, como a veces se operan varios músculos rectos y estos músculos ya están hinchados y pueden haber afectado al flujo sanguíneo. A menudo hacemos un angiograma del iris para asegurarnos de que el flujo sanguíneo esté correcto. También sabemos que estos pacientes tienen estos grandes músculos que pueden estar identando o desplazando el globo. Y lo que observamos es que aproximadamente la mitad
tendrá un cambio esférico, un tercio un cambio cilíndrico y el 50% un cambio de eje en sus gafas. Una de las preguntas que surgen es, ¿por qué operamos los párpados después de los músculos oculares? Existe una conexión entre la cabeza palpebral capsular y el recto inferior, y una conexión similar pero menos fuerte con el recto superior. Además, tenemos un problema con la ley de Hering. Una mujer intenta levantar su ojo izquierdo porque está bajo y su párpado va con ella. Después de operar su recto inferior, se puede ver que la posición de sus párpados mejoró sin cirugía de párpados. Por eso es tan importante el orden. ¿Podemos devolver a la gente su aspecto normal? Bueno, aquí está uno de nuestros pacientes post-tratamiento que volvió a su apariencia anterior. Y aquí hay otro ejemplo. Una mujer en su peor momento después de la cirugía y cómo se veía antes. Si puedes devolver a la gente a sí misma, significa mucho y marca una gran diferencia. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se diagnostica a una persona hasta que termina? Según los datos que presentamos en la Academia Americana de Oftalmología, transcurren casi 3 años, 33 meses, desde el diagnóstico hasta que terminamos. Y una vez que empezamos a operar, tardamos unos 9 meses en terminar la reparación. Ahora tenemos esta cosa nueva llamada teprotumumab que tenemos que averiguar dónde encaja. El teprotumumab es un fármaco originalmente para el tratamiento de tumores hematológicos. Con el tiempo fue reasignado para el tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea. Los datos que tenían y que desarrollaron mostraron una disminución significativa de la proptosis, que era el resultado principal. Algo más de 3 milímetros de mejora de la proptosis y la puntuación de la actividad clínica mejoró. ¿Qué pasa con la diplopía? Bueno, no tenemos mucha información, aunque los datos originalmente decían que podía mejorar. Para ello se utilizó algo llamado escala de Van Gorman. Yo desconocía por completo esa escala en el estudio que se utilizó y pregunté a muchos oftalmólogos, pediátricos y estrabólogos. Ninguno de los que hablé la utilizaba. Es una escala que utiliza un informe subjetivo del paciente. Básicamente, si un ojo baja y luego el otro ojo baja, eso se considera una mejora porque ahora el paciente se ha librado de su diplopía. Así que no queremos usar eso. Y el grupo de Bartolini en Italia ha sugerido que no se utilice en ensayos clínicos aleatorios debido a ese problema. Pero, ¿qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es cuál es el impacto del teprotumumab en las ducciones y versiones. No sabemos cuáles fueron las desviaciones reales, horizontales o vertical. ¿O se puede usar Botox en este escenario? No sabemos nada de eso. Pero lo que realmente no sabemos es cuándo operamos. Tenemos que cambiar la forma de operar. Existen riesgos de cirugía como el Paulding II. ¿Cómo sabemos cuándo el paciente está estable? Tras estas preguntas, analizamos 7 casos con tiroides. Y lo que encontramos es que la desviación vertical fue la que más mejoró con el tratamiento con teprotumumab. Y como se puede ver, en el extremo izquierdo, la supraducción mejoró sobre todo en el ojo severamente restringido. Hubo una leve mejoría horizontal, pero la vertical fue mayor. Aquí hay un paciente que se ve que tiene dificultad para mirar hacia arriba en su ojo izquierdo. Y después de teprotumumab, las ducciones han mejorado. Sin embargo, todavía no hemos respondido a todas las preguntas que queremos, aunque sabemos que hay alguna mejoría y cambios en el estrabismo. Así que la cirugía de estrabismo debería, como mínimo, seguir al uso de teprotumumab. Encontramos que casi el 60% de nuestros pacientes todavía necesitan cirugía de estrabismo. Permítanme darles un ejemplo muy rápido de un paciente que vino a vernos. Este es el aspecto que tenía antes y ahora el que tenía después que le afectara la enfermedad. Se sometió a una descompresión en otro lugar antes de venir a vernos y se sintió muy frustrado por el aspecto que tenía. Y entonces se le administró teprotumumab. Pueden ver la gran desviación angular. Y voy a mostrarle nuestras hojas de examen escritas a mano que mostraban que tenía una desviación de hasta 65 dioptrías prismáticas de esotropía y un déficit leve de elevación de -1 a 2.
Pueden ver justo ahí en esta diapositiva que hablé de Botox, cirugía en etapas, la posibilidad de Botox y cirugía, y todas las diferentes opciones como un buen carpintero debe hacer cuando van a arreglar algo. Entramos en el quirófano e hice grandes retrocesos bimediales. Le hice una tenotomía central en el ojo izquierdo para intentar equilibrar los movimientos de aducción y usé Botox. Sus músculos en el quirófano eran mucho más elásticos que los típicos de la enfermedad ocular tiroidea. Puedo atribuirlo al teprotumumab. Normalmente el teprotumumab se administra en fases más tempranas de la enfermedad, así que puede que sea el momento de la intervención el que marque la mayor diferencia. Decidimos corregir la exotropía que tenía una desviación vertical. Aunque no pudimos solucionarlo completamente, se ve mucho mejor y sus ducciones mejoraron. Por eso involucramos a los oculoplásticos, ya que después de mi cirugía hubo un aumento en su proptosis. Ambos decidimos esto al mismo tiempo. Nosotros rompimos nuestras propias reglas y le ayudamos al paciente con los párpados mientras hacíamos un retroceso asimétrico del recto inferior derecho e izquierdo. También hicimos un pliegue del tendón central del recto lateral derecho e izquierdo con un pequeño desplazamiento hacia abajo para ayudar al patrón que tenía. Se ve mucho mejor, estamos progresando. Aún así, su desviación vertical persistía. Sin embargo, su patrón ahora tiene una desviación horizontal mucho menor. Así está después. Y decidimos que ya que podía fusionar, pero estaba frustrado, volveríamos una vez más. En las ducciones forzadas, era claramente su recto superior el que estaba tenso. Retrocedí su recto superior porque en las ducciones forzadas tuve que liberar esa restricción. Y esto es lo que parecía después. Aún tiene un pequeño déficit mirando hacia arriba, pero ahora está parejo. Tiene un pequeño déficit en la mirada lateral, pero ahora las ducciones están igualadas y está ortofórico en posición primaria y desviaciones muy pequeñas en la mirada lateral. Esta no es una situación inusual cuando tiene a alguien con una enfermedad ocular tiroidea. Puede que tengan que hacer más de una cirugía, puede que tengan que ser un poco más creativos. Tiene que prestar atención a esos músculos y ver cómo se sienten y aprender de sus propias ducciones forzadas. Y con eso se lo devolveré a la doctora Robbins para que concluya. Bien. Solo queríamos mostrarles lo importante que es esto para todos los pacientes. Una vez que usted puede no solo mejorar su visión doble, sino conseguir que vuelvan a mirarse en el espejo y verse a sí mismos de nuevo. Esta enfermedad realmente descalabra la vida de los pacientes y todo lo que podamos hacer para influir y ayudarles, eso es lo que hacemos. Bueno, gracias Tras, Robbins y Granite. Esto fue realmente maravilloso, fue claro y convincente, muy completo y realmente aprendí bastante de él. Tengo una pregunta para cualquiera de ustedes o para ambos, si tienen una opinión diferente. Ha mencionado el uso de suturas ajustables. Muchas personas dicen que no las utilizan por miedo a la falta de adherencia, sobre todo si se trata de un gran retroceso del músculo recto inferior. Otros dicen que lo hacen, pero utilizan las no reabsorbibles. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de suturas ajustables y cómo lo adapta de forma diferente para la enfermedad ocular tiroidea? Burt, este es un punto realmente importante. El músculo a menudo está rígido y aunque lo retrocedas, lo cuelgues hacia atrás, no regresa. Así que de ahí viene la idea de que a veces cuando haces mucho, consigues muy poco. Lo que hacemos normalmente es no suturar la sutura ajustable a la inserción si estamos haciendo un gran retroceso, sino ponerla hacia atrás y luego retroceder desde ese punto solo 1 milímetro o 2
para tratar de evitar este problema. Hasta ahora nos ha funcionado bastante bien. Solo colgamos 1 o 2, pero intentamos llegar al punto que hemos planteado, que es lo importante. Y luego voy a señalar de nuevo que si hacemos un ojo con una sutura ajustable y estamos operando en el otro ojo, el recto inferior, vamos a hacer un ajuste en el otro lado para tratar de asegurarnos de que se curan de manera similar. Iba a preguntar, ¿usas suturas absorbibles o no absorbibles en casos así? Y normalmente utilizo suturas absorbibles porque no he visto mucha diferencia entre utilizar las absorbibles o las no absorbibles, pero sé que mucha gente es partidaria de utilizar las no absorbibles. Me parece que la no absorbible es una sutura más rígida, pero no he encontrado la necesidad en mis pacientes. Gracias a los dos. Respuestas muy claras y útiles. Y con eso termina el amplio curso de estrabismo de One World, One Vision en la enfermedad ocular tiroidea. Este proyecto viene con muchos agradecimientos. Gracias a los espectadores por conectarse hoy. Esperamos que lo hayan encontrado educativo y que lo compartan con otros. En One World, One Vision, agradecemos a los conferencistas por el conocimiento compartido para hacer valioso el videocurso. Y por supuesto, a Bert Kushner por asumir la carga, esperamos que feliz, de desarrollo y moderación. También agradecemos al Consejo su constante orientación y a nuestros donantes su apoyo financiero, que ha hecho posible este curso de video. Un enorme agradecimiento al equipo de vídeo de Sweet Sadie por sus extraordinarios esfuerzos para hacer que el curso, tanto visual como auditivamente, extraordinario. Y por su dirección técnica de los conferenciantes. Gracias, Rachel. Tim, Eddie y Bill. Si le interesa saber más sobre lo que hacemos, visite www.oneworldonevision.org. Si tienen comentarios o ideas, pueden contactarme en owop2020@gmail.com. Hasta la vista.